Asesinato de los últimos zares de Rusia. Una noche de julio de hace más de 100 años, la dinastía Romanov llegó a su sangriento final. Nicolás II, su esposa Alejandra y sus 5 hijos fueron brutalmente asesinados, y su destino fue una incógnita durante casi un siglo. Los zares se casaron en 1894 y tuvieron 4 hijas seguidas: Olga, Tatiana, María y Anastasia. Alexei, su anhelado hijo y heredero, fue su último descendiente, nacido en 1904. Grigori Rasputin era un místico hijo de campesinos autoproclamado hombre santo. Tenía una reputación ambigua debido a su comportamiento promiscuo, sus poderes sanadores y su capacidad de predecir el futuro. Su poderosa influencia sobre la zarina condujo a su asesinato por miembros de la familia real en 1916. Rasputin y los Romanov. Cuando Rasputin conoció a los Romanov en 1905, la zarina estaba desesperada. Aquel año, la revolución había estado a punto de derrocar a la monarquía. El nacimiento de Alexei en 1904 les había dado el heredero que tanto habían esperado. Pero su hemofilia no solo era una tragedia personal, sino también una amenaza para el futuro de la dinastía. Esta situación de crisis política y agonía materna permitió a Rasputin introducirse en la familia. En 1908, Alexei sufrió un serio episodio de sangrado y Rasputin consiguió aliviar su dolor. Según se dice, el místico advirtió a Nicolás y Alejandra de que la salud de su hijo estaba vinculada a la fortaleza de la dinastía. La capacidad de Rasputin para cuidar al niño de salud le aseguró un lugar en el palacio y el poder de influir en el zar a través de Alejandra. La fotografía muestra la gran escalinata del Palacio de Invierno, cuando las fuerzas bolcheviques tomaron el edificio durante la Revolución de Octubre, según el calendario juliano, noviembre, según el calendario gregoriano. No lo ocupaban los zares, sino el gobierno de Alexander Kerensky. Las derrotas en el frente y la conducta de Rasputin hicieron que el pueblo ruso se volviese en contra del zar y su familia. El momento de la revolución había llegado. Para los bolcheviques, que se hicieron con el poder en noviembre de 1917, los Romanov se convirtieron en un dolor de cabeza. En octubre de 1917, según el calendario juliano, noviembre, según el calendario gregoriano, los bolcheviques tomaron el poder y Lenin quedó al frente de Rusia. En julio de 1917 tuvo lugar en Petrogrado, actualmente San Petersburgo, una revuelta obrera que el jefe de gobierno, Alexander Kerensky, reprimió duramente. Kerensky estaba preocupado por la seguridad de la familia real instalada cerca al Trasgole Teslo. Temía que el palacio de Alexander, el Palacio de Invierno, donde vivían los zares, fuera asaltado por una turba encolerizada que los atacase. Este peligro pareció incrementarse en aquel tenso mes de julio, y se decidió enviarlos a Tobolsk, un lejano paraje de Siberia apartado de la influencia de la revolución. También se ha sugerido que en realidad Tobolsk era solo una parada. Kerensky tal vez quería enviar a los zares hasta Manchuria, desde donde podrían ponerse a salvo en Japón. La casa del propósito especial. En Ekaterimburgo, la familia real se alojó en la casa de Ipatiev. La rodeaba una empalizada de madera tan alta que desde el interior no se podían ver las copas de los árboles que estaban afuera. Unos días después de su llegada, sus carceleros pintaron de blanco los cristales de las habitaciones de la familia. Allí, en junio, cumplieron años sucesivamente la zarina Alejandra, 46, Tatiana, 21, Anastasia, 17 y María, 19. El 14 de julio, un sacerdote local, el padre Strovjev, fue requerido para oficiar una misa. Fue una de las últimas personas del exterior que vio con vida a la familia imperial. Apenas 3 días más tarde, en la madrugada del 17, los Romanov y sus 4 sirvientes fueron asesinados en una habitación de la casa del propósito especial, como llamaban al edificio sus carceleros. Nicolás Romanov, considerado el zar indeciso. Puede que la abdicación fuese un alivio para Nicolás, que ocupó el trono en 1894 después de la muerte de su padre Alejandro III. Era un indeciso crónico y solía aplazar hasta el último momento la emisión de las órdenes que debía dictar para después repetir el último consejo que había recibido. Un chiste que circulaba por San Petersburgo decía que las 2 personas más poderosas de Rusia eran el zar y la última persona que había hablado con él, por lo fácil que era hacerle cambiar de opinión. No era un gobernante progresista y creía en su derecho divino a reinar, una visión que su esposa Alejandra compartía.
Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. La Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada o la Iglesia de la Resurrección de Cristo fue erigida en 1833 a 1907 como templo monumento en el lugar donde el 1 de marzo de 1881 fue herido mortalmente el emperador Alejandro II. Fue construida sobre el lugar donde el zar Alejandro II de Rusia fue asesinado, víctima de un atentado en marzo de 1881. Durante la Segunda Guerra Mundial y el bloqueo de la ciudad, una bomba cayó encima de la cúpula más alta de la iglesia. La bomba no explotó y se encontró dentro de la cúpula de la iglesia durante 19 años. Conforme a lo solicitado por Alejandro III, su hijo, Alfred Parland, diseñó la iglesia en el estilo del siglo XVIII, la arquitectura de Moscú y a un punto atractivo durante los viajes familiares. Un huevo de Fabergé es una de las 69 joyas creadas por Carl Fabergé y sus artesanos de la empresa Fabergé para los zares de Rusia, así como para algunos miembros de la nobleza y la burguesía industrial y financiera entre los años 1885 y 1917. Luego se consideran obras maestras de la joyería. La fiesta más importante del calendario de la Iglesia Ortodoxa rusa es la Pascua. Se celebra con 3 besos y el intercambio de huevos de Pascua. Por lo que respecta a los huevos imperiales de Fabergé, estos comenzaron a fabricarse en 1885 cuando el zar Alejandro III encargó un huevo de Pascua para su esposa, la emperatriz María Fiódorovna. El huevo recordaba la patria de la emperatriz, Dinamarca, ya que el joyero se había inspirado en un huevo de Pascua que se encontraba en las colecciones reales danesas y tanto agradó la zarina que el zar le ordenó a Fabergé fabricar un huevo de Pascua cada año.